Para la gloria del Señor. Perdón, se me había olvidado quitarme la carota. Digo, la careta. Qué oportunidad tan maravillosa nos da el Señor. A Él le damos la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Quisiéramos estar aquí cupo lleno, pero lo hermoso es que donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor en medio de nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, como verán, pues ya de tanto estar encerrado me creció la barba. Ni modos. Voy a hacer una consulta popular para ver si me la quitan, ¿no? Le copio a nuestro presidente. Es una bendición. Voy a pedirles que se sienten y vamos a buscar la palabra de Dios. Allá en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Es un privilegio verles. Qué bueno que se animaron a estar aquí en la reunión. Yo sé, ¿verdad?, que hay mucha resistencia, temor, naturalmente, más los que somos ya personas de riesgo, pues como que la tenemos que poner más atención, pero con la ayuda de nuestro Dios salimos adelante, amén. Y pues seguimos orando para que el Señor nos abra la puerta y pronto esté el semáforo amarillo y ya podamos estar más, y que luego ya esté en verde y todos de a bola glorificando al Señor. Eso va a ser lo más hermoso, naturalmente. Así es que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Léalo conmigo. Dice la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una vez más vamos a repetir el pasaje. Es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dando las instrucciones para cómo conducirse dentro de lo que es la iglesia, que es algo maravilloso. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo. Padre, para la gloria de tu nombre, damos gracias la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, yo te agradezco por la disciplina de cada uno de mis hermanos, de haber entrado al internet, de haber dado sus datos, de haber sacado su boleto para que hoy estemos aquí reunidos, Padre, dando ese espacio para que otros también participen. Padre, gracias por la presencia de cada uno de ellos y de ellas. Te ruego que tu promesa se haga realidad, que en medio de dos o tres tú estás con nosotros. Oramos, Padre, para que todos los que están viendo la transmisión en este momento, donde quiera que estén, ahí en las casas, en alguna célula, igual, Señor, la presencia gloriosa de tu Espíritu nos envuelva a todos y estemos en el mismo pensar y en el mismo sentir para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Pues qué bendición, vuelvo a repetirlo, me siento contento de ver gente, porque hemos estado transmitiendo desde que nos encerramos en casita, nada más con mis hermanos de video, de audio, músicos, cantantes, y ya nada de gente, nada más una cámara ahí al frente. Pues no crean, como que se siente uno raro, pero ya estando ustedes ya me dan más confianza. Más bien creo que ya me está dando miedo. No se crean, pero es una interesante experiencia. Yo sé que estamos en el Espíritu y que tanto los presentes como los que están en las redes nos vamos a gozar de esta mañana. De hecho, estaba yo ya en la primera reunión experimentando, dije, qué maravilloso es
tener la libertad de reunirnos, poder estar aquí en la casa del Señor. Y este pasaje dice que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Cuando dice que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, entonces se refiere a lo que es toda la reunión de la iglesia. Si usted ve la palabra es muy simbólica, y a veces a la iglesia le llama la novia, luego le llama la esposa, luego le llama ¿cómo le llamaríamos? En este caso la casa de Dios, la familia de Dios, y de varias formas el Señor trata de envolvernos en un concepto de familia, en un concepto espiritual, pero importando mucho que la reunión física sea realidad. De hecho, la palabra iglesia quiere decir los llamados aparte, los llamados afuera. Así es que de entre toda una sociedad, en este caso mexicana, Dios llama personas aparte para que se reúnan. La palabra iglesia significa meeting político. Esa es la realidad, meeting con fines políticos. ¿Y por qué fines políticos? Pues porque estamos estableciendo un reino, y cada vez que nos reunimos y glorificamos y exaltamos el nombre del Señor, estamos extendiendo, imponiendo, estableciendo el reino de Dios, el reino de Jesucristo por sobre todo los reinos de la tierra. Por eso notará que, claro, desde que nació el cristianismo, desde que se fundó la iglesia del Señor, se previno que estaría sujeta a confrontaciones tremendas por parte del enemigo. Y sinceramente hablando, usted no sé si lo nota, pero muchas cosas sutilmente están enfocadas para que la iglesia se diluya, para que la iglesia se apague, para que la iglesia se aparte. Son tiempos tremendos. No sé si lo ha notado, pero en medio del encierro, de que todos debemos de estar calladitos, tranquilos en casa, pues los grupos políticos están pero trabajando a todo vapor para la aprobación de leyes que van en contra de los principios de Dios, que van en contra de los principios de la iglesia. Apenas la semana antepasada, resulta que se aprobó la ley Mordaza, así le llaman, imagínate, los periodistas. ¿Por qué? Porque es una ley que prohíbe la reconversión de las personas que se identifican a sí mismos como homosexuales o lesbianas o trans. Y entonces quiere decir que ya ni un psicólogo, ni un pastor, ni un cristiano va a poder hablarle a nadie de la importancia de reorientar su vida conforme al diseño divino de Dios. Y si se nos ocurre entonces tener que decirle, bueno, pues vamos a orar por ti, te vamos a imponer manos, nada más ese acto puede ser considerado tortura, ya está escrito en esas leyes. Y entonces eso amerita encierro de cárcel de entre 2 a 5 años. Así es que si algo ocurre, ahí me llevan mis cigarritos. No, perdón, no, ya no fumo, ¿verdad? Ya se me olvidó, ya no fumo. Pero sí tenemos que ver que es un ataque tremendo. Imagínate, ya nos cierran la puerta. ¿Qué hacemos en los encuentros? Oramos por eso, porque la gente encuentre una identidad. Entonces tenemos que empezar a hacer dos cosas. Una, me cruzo de brazos, digo, ay, perdón usted, pues sí está bien lo que usted diga. O nos levantamos como siervos de Dios, como iglesia de Jesucristo, y vemos la manera de que, no, con permiso, yo es más, le echo fuera todo lo que sea necesario, ¿verdad? Con tal de que la persona se alinee al plan de Dios. Pero tenemos que ser también entendidos que estamos en medio de una batalla. Y apenas, no sé si usted ve noticias, porque no se aprobó la ley, ¿verdad?, del aborto en Veracruz. Resulta que las del grupo
trans y LBGT y ABCDE, no sé cuántas, pues se lanzaron tremendamente, fíjate, para pues no sé, hacer daño al centro más importante de la justicia nacional, al edificio de la Suprema Corte de Justicia. O sea que o se hace o se hace, y yo creo que eso hasta nos deja una enseñanza, porque si unas personas, por la maldad, por sus ideas, ideales de género y todo lo que usted quiera, son capaces de levantarse a esos niveles, digo, no que lo hagamos nosotros, pero sí tenemos que reconsiderar nuestra posición. ¿Por qué? Porque este versículo que acabo de leer les dice que nosotros, la iglesia, somos dos cosas. Sí, las acaba de leer conmigo, ¿verdad? 1 Timoteo 3:15. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué cosa es? Columna y baluarte de la verdad. Ahora, no sé si ustedes sepan, bueno, ¿y por qué tanto problema de lo que no pasó en Veracruz? Amados, es que si Veracruz aprueba la ley del aborto, a favor del aborto, es como un efecto dominó para que pudiera aprobarse en todo el país. Hay una organización comandada por un cristiano, y hay mucho cristiano ahí. Yo estoy identificado con ellos y creo que todos los cristianos deberíamos de estar ahí. Se llama Iniciativa Ciudadana, búsquelo así y apúntese. Sí, claro, si comulga con los principios de Dios, ¿verdad? Porque ahí estamos a favor de la libertad de conciencia, de la libertad de culto, libertad de expresión, libertad de prensa, escúchelo bien, a favor de la vida, desde la concepción hasta el nacimiento. O sea que no podemos tocar a ese embrión, porque ese embrión, Dios está mirando cómo crece. Su embrión vio, ¿no? Sus ojos vieron nuestro embrión. Así es que son principios y cosas que tenemos que entender. Somos cristianos, somos espirituales, debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero no podemos permitir que ideales contrarios a la palabra envuelvan y afecten nuestra casa, nuestras familias, a nuestros hijos. Y ahora agárrese, porque están promoviendo la ley para que el Estado, el gobierno eduque a nuestros hijos sobre la sexualidad. Que están diciendo, escúchelo bien para que lo capte bien, que nuestros hijos no son nuestros hijos, van a ser del Estado, y ellos tienen que educarlos como ellos quieren y como quieren, como dicta la ONU a través de los grupos, ¿cómo le llamaríamos? Lésbico, gays, etcétera, ideología de género. Por eso, amados, yo no sé si usted lo esté captando, pero sutilmente, aún lo de la pandemia, dicen, ¿verdad?, los expertos, que está siendo usado para evitar que nos reunamos, para evitar que se predique la palabra. Nada más que les ha fallado, porque aquí, desde este púlpito, desde el primer día, yo he estado, y Eliel como el pastor asistente, como mi copastor de esta iglesia, adelante predicando la palabra de Dios, y no vamos a parar. No vamos a parar. Y aunque no nos pudimos reunir aquí, las casas, las células, no todas, porque a muchos les dio miedo, pero seguimos trabajando y proclamando para la gloria de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Nos gozamos porque no puede ser detenida la obra. Escúchelo bien, desde el momento que Jesús fundó su iglesia, desde el momento ahí en Mateo 16 en adelante, estableció que la iglesia tenía poder, que la iglesia tiene victoria, y entonces determinó que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La historia, hermanos, del desarrollo de la iglesia siempre
ha estado marcada por los innumerables ataques contra ella. No sé, usted sabe del tiempo de los romanos, cuántos cristianos no murieron, ¿verdad? En las fauces de los leones, cuánto cristiano no, en el tiempo de Nerón, fíjate, eres cristiano, véngase para acá, le embarraban brea en todo su cuerpo, lo amarraban a un palo y le prendían fuego para alumbrar los jardines del emperador. Oiga, pues uno oye eso y dice, está terrible. Bueno, es que la iglesia siempre ha sido perseguida, la iglesia siempre ha sido atacada, el enemigo la considera enemiga acérrima. Los gobiernos del mundo se van a levantar para luchar contra Cristo y su cuerpo. Si sabe eso, ¿verdad? Lo ha leído en la palabra. Así es que hay una guerra de poderes tremenda. Esto es peor que una película de esas de ficción en donde Thanos quiere tronar los dedos y desaparecer a media humanidad. Eso es más que eso. Son, dijéramos, conceptos cósmicos en donde Dios está presente en el universo y está con nosotros y desarrolla su iglesia, y los reinos del mundo tratan de atraparla, de echarla abajo. Siempre ha sido esa lucha de muchas maneras, aún llevando a la muerte a muchos de sus miembros. El enemigo ha querido detener el avance de la obra. Aquí en México, no crea, hay muchas gentes que han muerto por su fe en Jesucristo. Todavía hace unos 2-3 años es la persecución allá en Chiapas, en los altos de Chiapas. Me tocó a mí tener un problema cuando estaba yo, era vicepresidente de la Convención Nacional Bautista. Mataron a unos hermanos cristianos. Imagínense, el presidente municipal y el director de la escuela del pueblo se organizaron para que en una madrugada la policía fuera y sacara de sus casas a todos los cristianos. Los encerraron en un cuarto, y mientras estaban encerrados fueron sacando a los líderes principales, y en la cancha del básquet de ahí de donde estaban, ahí a machetazos los mataron. Tuve que enfrentarme al gobernador Eladio, un chaparrito, chaparrito más que yo para ver qué íbamos a hacer, y simplemente dijo que eran los usos y costumbres, que no había manera de perseguir a nadie. Y los cadáveres de los hermanos allá entre los árboles, cubiertos con cal para que se minimizara su presencia. Amados, en México se escribió un libro, amados hermanos, que se llama Huellas de Sangre. Huellas de sangre, hermanos, de pastores matados a la hora de estar predicando, que entra una persona y se le acerca y le parte la cabeza en dos con un machete a la hora de la predicación, y muchos casos terribles. Hermanos, el enemigo no haya que hacer. Si usted dice, ay, que yo soy cristiano, aquí estoy bien contento, pues qué bueno que está contento, pero tiene que tener un corazón y una fuerza y una firmeza para poder entender que somos columna de la verdad para sostenerla, pero también somos baluarte de la verdad para defenderla. Una columna sostiene, un baluarte es para defensa. Así es que tú y yo, así juntitos, somos una defensa, debemos ser la defensa para la gloria de Dios. Por eso, sin dejar de ser espirituales, buscamos y alineamos con personas que tienen la capacidad de hacer lucha civil en contra de las leyes que se están proclamando. Nos unificamos a ellos, y si hay que ir a darse una vuelta por el Zócalo, bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo si es necesario, ¿me entiendes? Mandar firmas, mandar correos, llamar por teléfono, hacer pancartas, Twitter, Facebookazos, bueno, no sé cuánta cosa habrá que hacer, pero tenemos que defender la fe. Si no la defendemos nosotros, las verdades del Señor, pues Dios lo va a hacer a través de otra gente o de otros modos, pero nos toca parte de la responsabilidad. Hermanos, sí es verdad, se ha derramado sangre cristiana.
en el mundo. Se ha derramado sangre cristiana aquí, amados hermanos, en México. Pero lo interesante es que cada vez que se derrama una gota de sangre de un hijo de Dios, escúchalo bien, increíble, se levantan cientos y hasta miles de nuevos creyentes. Bueno, como estoy metido en ese asunto de ser pastor y la obra de Dios en el mundo y el país, yo sé cómo ha obrado este principio. Y en donde hubo persecución tremenda contra los cristianos, hermanos, ahora hay iglesias grandes, fuertes y poderosas, porque el Señor no permite que nadie, hermanos, destruya su obra. Y lo peor que le pudo haber pasado a algunos fieles creyentes es haberse muerto y haber llegado al cielo. Eso es lo peor que les pudo haber pasado. Así es que no tenga miedo, de todos modos nos vamos a morir, y si nos morimos estamos asegurados de la vida eterna. ¿Quién dice amén? Bueno, espero que diga amén en un momento de crisis, que digas, soy cristiano y qué, órale, que te voy a matar, échele cuello, no hay problema. Porque la hora de la hora, bueno, yo lo he visto últimamente con la pandemia, hermanos. Pues creo que muchos, ay, la pandemia, ay, que me voy a morir. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no me quiero morir ahorita, es que no estoy muy seguro, ¿verdad? Ahí es donde se hace el colado de las personas, y entonces se revelan los corazones, se revelan las convicciones cristianas. Por eso es importante mantenernos firmes como una columna y defensores como un baluarte. Por eso la iglesia militante, nosotros somos la iglesia militante, la que está al frente de la batalla, será la iglesia triunfante. Y de una vez le doy la buena noticia: esto está determinado, no vamos a ser vencidos, vamos a ser vencedores, reinaremos con Cristo finalmente. Y esa es la promesa del Señor. Pero mientras ese día glorioso llega, en cada etapa de la historia, cada generación de cristianos nos toca vivir nuestra propia batalla, nuestras propias guerras, nuestras propias luchas, y tenemos que enfrentar poderes demoníacos y ideas contrarias. Pero no podemos quedarnos quietos, tenemos que seguir extendiendo el reino de Jesucristo. Hoy en día parece que la iglesia pudiera ser ya callada, minimizada, pero es imposible, no lo van a lograr. La iglesia va a prevalecer hasta la eternidad con su Señor Jesucristo. Sin embargo, en este momento tan difícil que estamos pasando, en donde las fuerzas del mal aprovechan los espacios, los vacíos políticos para crear sus leyes contrarias a la palabra, contrarias a la iglesia, contrarias a los pastores, hermanos, debemos de reforzar, debemos de tomar acciones que sean importantes para nuestra vida. Porque, amados, yo no sé si a usted le va a gustar que usted con todo cariño tuvo un bebé, lo crió, y luego le dice el gobierno, sabes que no es tuyo, yo le voy a enseñar. ¿Es niño? No es niño, es niña. Aunque veas que es niño, te van a decir es niña. Y pero nada, usted no tiene que meterse con eso, nosotros le vamos a guiar. Y la enseñanza que ya están preparados todos los cursos y todo lo necesario es para, no sé cuál será la intención, como para robarle a los niños la identidad de varones y de robarle a las niñas la identidad de mujercitas. Yo no dudo, ¿verdad?, que de entre todos los millones de niños que nazcan, algunos tengan alguna inclinación homosexual o lésbica. Pero, amados, de que ya todos a fuerzas tengamos que ser un país de lesbianas y homosexuales, eso ya no es de Dios. El que la familia sea destruida y los hombres tengan que casarse con hombres y mujeres con mujeres, ya no es el plan de Dios. Y si alguien lo conoce, si alguien lo entiende, somos nosotros. Por eso tenemos que tomar la posición columna y baluarte de la verdad.
Y si no, pues ¿para qué llegamos a conocer la verdad de Dios? Entonces todo sería en vano, una ilusión. Entonces no hagamos nada, no seamos iglesia y que el diablo haga lo que quiera. Pero si bastante lata nos dio antes de conocer a Cristo, creo que ahora que sabemos cómo trabaja, podemos tomar la fortaleza que le corresponde a un hijo de Dios, levantar en alto las verdades del Señor, proclamarlas, establecerlas, predicarlas, confirmarlas, anunciar que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay la posibilidad de ser nueva criatura, y eso es maravilloso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas son importantes. Bueno, la que ya dije que hagamos civilmente, ya se las dije, ¿eh? Involúcrese, pregunte, sepa qué grupos existen que van en contra de los grupos que quieren imponernos ideologías de género. Vamos a luchar con eso a la medida civil, porque somos pues mexicanos, ciudadanos mexicanos. Pero igual a nivel espiritual tenemos que hacer cosas. La número uno, tenemos que reforzar la columna de la alabanza. La alabanza, hermanos. Y alguien dirá, ¿a poco cantando vamos a arreglar las cosas? Es que alabanza no solo es cantar, alabanza es hacer resaltar las virtudes, la hermosura, la grandeza, el poderío de Dios. Y no solo cantando es que lo hago, a través de una vida de entrega, a través de una vida de acercamiento, de obediencia al Señor, también alabamos su nombre. La alabanza es muy, pero muy importante. Si tú te pusieras a subrayar todo lo que tiene que ver con alabanza, la palabra Judá, para empezar, significa alabanza. Luego adoración, alabanza, exaltación, la palabra aleluya y todo lo que tiene que ver con alabanza, te vas a encontrar que es uno de los temas más grandes que aparecen en la Biblia. Para empezar, el Salmo 23:3 dice una declaración importante. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Eso es bien importante, que sepamos que a nuestro Dios, el Dios Santo, le encanta vivir en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es que si yo quiero asegurar la presencia de Dios a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mi iglesia, a mi congregación, entonces tengo que reforzar la alabanza. Entre más alabemos a Dios, más va a estar presente. Es lo que dice la palabra, porque tenemos que aprender algo. Efesios 1, del 1 al 14, si no estoy equivocado, amados hermanos, aparece 3 veces que fuimos creados para la alabanza de su gloria. El trabajo del Padre de Efesios 1 al 6 concluye que somos para la alabanza de la gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6 de Efesios 1. Y amados hermanos, luego la función del Hijo redentora tiene un propósito. En el versículo 12 dice de la siguiente manera, si me lo ponen por favor, Efesios 6:12, que somos redimidos, que somos transformados a fin de que seamos, dígalo conmigo, para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y por si acaso, allá en el versículo 14, después de que somos sellados con las primicias del Espíritu, también se nos dice en el versículo 14 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que estemos ya en su presencia para la alabanza de su gloria. Así es que si algo es importante en nuestra vida, o debe ser importante, es la alabanza. Fíjate, Salmo 33:1 dice: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza.
Y luego el Salmo 22:5 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y para el Señor es tan importante la alabanza, hermanos, que allá en el Salmo 50, versículo número 23, Salmo 50, 23 nos dice: el que sacrifica alabanza, ¿qué dice? Me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso el salmista ahí en el Salmo 51, yo creo que entendía perfectamente estos conceptos, y entonces dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y alguien me dirá: es que ese es puro Antiguo Testamento. Sí, pero si nos vamos al Nuevo, nos encontramos en Efesios 5:19, las instrucciones para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿qué más? Léalo conmigo, con cánticos espirituales, ¿qué más? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es que como loquitos en todas partes y a todas horas, alabando el nombre del Señor. Y si yo le alabo, su presencia presente. Y si yo le honro, le doy alabanza, pues lo honro de lo más profundo de mi corazón. Y no solo en Efesios, también Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Imagínense qué importante que al hablar entre nosotros no falte la alabanza. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora léale fuerte conmigo, ¿qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y como también al Señor no le gustan las repeticiones, yo no sé si usted sepa, pero está bien que ya le cantemos como 1000 veces la misma alabanza, pero Él ya quiere que le cambiemos un poco el menú. Entonces nos da la instrucción en el Salmo 33:3, dice: cantadle cántico nuevo, cantadle cántico nuevo. Y no solamente quiere que le cantemos cántico nuevo, sino agrega: hacedlo bien, o sea, entónate, hazlo bien, como debe de cantársele a Dios. Y yo digo que si en el mundo buscan la excelencia para que los cantantes sobresalgan en el arte de la cantada, hermanos, pues el Señor pide que en su alabanza también le cantemos cántico nuevo, y que lo hagamos bien, y que a la hora de tocar lo hagamos con júbilo. Así es que si es con guitarra, pero que se oiga la guitarra; si es con arpa, que se oiga bien el arpa. ¿Qué dice ahí? Tañendo, o sea, ejecutando el instrumento con júbilo. No nomás ahí rasgándole ahí como si fueran tripas de gato, no, como debe de ser. Y por último, pues amados, el Salmo 96:1, por si queda duda, dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, ¿quiénes? Toda la tierra. Y me quedo corto porque usted conoce el Salmo 150, ¿verdad? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero por si quedara duda de la importancia de la alabanza, amados, resulta que Dios nos dio un libro para el final de la Biblia. Se llama el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis hay una visión de cuando ya todo está terminado, cuando se abre el séptimo sello, y entonces el Cordero, nadie podía abrir ese libro, pero uno sí tenía el poder de hacerlo. Y entonces nos dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 5 del 8 en adelante, una revelación maravillosa. Eso sucede en el cielo. Está hablándonos de lo que está pasando, porque el Cordero toma el rollo y tiene la capacidad de hacerlo. Y a esto yo en lo particular le he titulado el gran finale.
Me gusta ese concepto porque en el ballet, por ejemplo, o en una obra musical, se espera que al final todos los instrumentos se unifiquen y en un crescendo, en una intención musical de gloria, terminen pero sonando glorioso. A eso técnicamente se le llama el gran finale. Entonces yo veo que aquí hay un gran finale y me encanta a mí leerlo, me lo imagino. Y ahora se los comparto. Yo creo que ya lo han leído, pero espero que me lo capten en el sentido de entender qué tan importante es la alabanza, que hasta en el mero final de los tiempos aparece allá en la presencia de Dios. Dice, ahora sí, léalo conmigo, Efesios 5:8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, léalo conmigo, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué hacían? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, dígalo fuerte conmigo, allá en las casas también: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego otra vez miró el apóstol Juan en esa revelación. Dice, y miré y oí la voz, ya no ahora nada más los que estaban alrededor del trono, sino de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. ¿Te imaginas millones de millones hablando a gran voz? Como por eso digo, es gran final. Bueno, yo digo, léalo conmigo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Ay, tremendo! ¡Qué bueno! Es un cántico espiritual glorioso. Pero no termina ahí, pues resulta que el versículo número 13 nos revela algo más. Lea conmigo: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Otra vez lea conmigo lo que dijeron: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y concluye el versículo 14, porque tiene que haber un final. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se le hace importante la alabanza? Pues importantísima la alabanza. Y no estamos agotando el tema, solamente le estoy dando como una panorámica. Amados, alabanza y alabanza. ¿En dónde? A todas horas. Digo, en todas partes. ¿A qué horas? Ya me enredé. ¿A qué horas? En cualquier hora. ¿En dónde? En todas partes. ¿Quién? Pues yo, usted, nosotros. Porque aún, amados hermanos, nos tocará ver que lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, alabarán el nombre glorioso de nuestro Dios. Entre más le alabemos, mejor. ¿Entendido? Bueno, ya me queda poquito tiempo. Segunda columna, lo que hay que reforzar. Dice la palabra en Hechos 1:8. Ahí va a darse cuenta que hay que reforzar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca habilitarnos, apropiarnos, clamar, pedir, gemir por el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente así tendremos la capacidad de enfrentar las circunstancias adversas que nos rodean. Solamente con el poder del Espíritu tomaremos la autoridad contra todas las serpientes, escorpiones y toda obra del enemigo, y nada nos hará daño. Solamente con el poder del Espíritu podremos tener la capacidad de echar fuera demonios. Y lo más glorioso, con la presencia y el poder del Espíritu podremos vivir victoriosamente nuestra vida cristiana. Y aún si nos hicieran presos por causa de Cristo, la Biblia dice que si nos llevan ahí ante el juez, dice: no te preocupes por lo que vas a hablar ahí con él, porque en ese momento el Espíritu Santo te va a decir lo que digas. No, hombre, este poder glorioso, maravilloso está, dijéramos, vigente. Usted y yo necesitamos aprender a vivir bajo la unción y la dimensión, el bautismo mismo del Espíritu Santo, porque, hermanos, la presencia del Espíritu trae libertad, la presencia del Espíritu trae poder, trae autoridad, manifiesta los dones del Espíritu, revela el fruto del Espíritu, y, hermanos, hasta convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender que tan importante no sería, que la presencia del Espíritu estuviera con el cristiano, que Jesús mismo dijo: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron también de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y luego lo sella con el versículo 8, palabras de Cristo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitas aprender a no vivir sin el Espíritu. Miren, esta iglesia Peniel cambió a ser lo que es ahora, con esa fuerza de expansión tremenda que Dios nos ha dado, de modo que hemos establecido la obra de Dios en la ciudad y que hemos alcanzado gran parte del país, que somos ahora ya no solo una iglesia solitaria en la ciudad, que somos ahora la red de iglesias Peniel, con más de 17,000 miembros. Y miembros, hablo de los puros bautizados. Acuérdese que muchos vienen a la iglesia y no están bautizados, pero también cuentan. Hermanos, fue por la presencia del Espíritu Santo. Yo sé lo que es servirle a Dios con el puro conocimiento y poder de la palabra, pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, cuando tocó nuestra pequeña iglesia allá en donde hacemos los bautizos en Tacuba, y que todos fuimos bautizados por el Espíritu, hermanos, la cosa fue diferente. Hay gran diferencia, que no tengo palabras para expresarlo, de la importancia de clamar, de pedir, de establecer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé si alguna vez te sientes como debilitado, el Espíritu da poder. Te sientes vacío, el Espíritu te llena. Te sientes que no sabes qué hacer, el Espíritu da dirección. Que te falta inteligencia, el Espíritu se encarga de darte esa guía necesaria para poder salir adelante en cualquier situación. El Espíritu Santo es el ayudador. El Espíritu Santo es la fuerza poderosa en ausencia de Cristo, que nos hace vencedores, victoriosos.
Así es que yo te invito a buscar en la Biblia, allí en tu concordancia. Espíritu Santo, revisa todos los versículos que digan Espíritu Santo, subráyalos, analízalos, estúdialos. Si ya tienes la presencia del Espíritu Santo, reanímala, avívala. Si ya puedes hablar en otras lenguas, pues sigue hablando en lenguas en todas partes, a todas horas, en todo lugar. Alaba al Señor en lenguas. Cántale al Señor cántico en el Espíritu. Y amados hermanos, no pierdas la comunión con el Espíritu. No lo contristes, no lo apagues, no lo alejes, no lo resistas. Déjate guiar por su presencia gloriosa. Muchas cosas van a cambiar en tu vida. Esta vida cambió, esta iglesia cambió, mi vida cambió. Hermano, yo antes le tenía mucho temor a las cosas del diablo, porque decían que los endemoniados, la primera experiencia de endemoniado que tuve, yo sentía que se me paraban los pelos literalmente. Pero cuando ya tuve la presencia del Espíritu, hombre, hasta como que se saborea uno, ¿verdad? Porque te vas a enfrentar al enemigo y sabes que lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén, amén, porque yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado, pero a veces es tanta su presencia que la vamos considerando natural, que la vamos viendo como del paisaje, como que pues ya ahí está, damos por sentada su presencia, pero no puede ser así. Allá en tu casa, cada mañana clama que la presencia del Espíritu Santo gobierne tu casa, tu vida, tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Enséñales a orar y a clamar por la presencia gloriosa del Espíritu Santo en su vida, para poner bajo la dirección del Espíritu Santo el trabajo, el negocio, la profesión. Que el Espíritu Santo gobierne, porque cuando hacemos eso, muchas cosas son transformadas y te vas a dar cuenta lo que significa vivir la vida en el Espíritu. Amados, su presencia trae libertad. Por eso dice 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y cierro con la tercera columna que hay que reforzar: es la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Dios nos ha tenido misericordia y somos de las pocas iglesias que, si le preguntas a un miembro de los que están en la visión, va a responder. ¿Qué respondería si te preguntan cuál es la visión de Peniel? Alcanzar a México para Cristo por medio del sistema de células en los hogares, comenzando de la ciudad capital. Así es que, amados hermanos, tenemos una visión, tenemos procesos de trabajo bien determinados, basados en Mateo 28, 19 y 20. Alcanzar, dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Alcanzar es la primera función de la iglesia. Tenemos que alcanzar hasta lo último de la tierra con el mensaje poderoso del evangelio. Luego dice la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir consolidar, o sea, afirmarlos en la fe de Jesucristo con un acto visible del bautismo por inmersión en agua. Luego, la tercera parte del proceso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es discipular. Así es que más bíblico creo que no podemos ser: alcanzar, consolidar, discipular. Y les volvemos a repetir: id y hacer discípulos a todas las naciones, enviar. Porque no es de quedarnos nada más en la casa. Tenemos que, por donde vayamos, ir anunciando las verdades gloriosas del Señor Jesucristo. El sistema de células en los hogares es ahora muy común. Usted oye que hay células, grupos en casa, grupos de conexión, no sé, le han cambiado el nombre. Amados, pero allá en el 1990 nosotros fuimos pioneros del trabajo en las casas. Me tocó establecer el sistema aquí en Peniel.
echando a perder 2, 3 veces porque no le llevamos cómo. Finalmente ahora usted tiene en sus manos un manual que se llama Visión Celular, que el Señor me ha permitido irlo afinando a través de los años. Y ahora, hermanos, cientos de iglesias en el país hablan de células como algo natural. Pero ¿sabe dónde se hacían los congresos para enseñarle a los pastores y a las iglesias a hacer el trabajo en las casas? El desarrollo del liderazgo, la estructura de la célula, la estructura del sistema de células, aquí en su amada Iglesia Peniel. Así es que, mis amados, tenemos una herramienta poderosa, porque aunque nos dijeran no se pueden reunir, en las casas nos reunimos. Y que es que el pastor no puede con todos, yo no puedo con todos, pero tengo líderes capacitados por Dios, por su Espíritu y por el método que Dios nos ha dado para que tú hagas la obra en tu casa, en la familia, en la célula que Dios te ha dado. A muchos de ustedes les he impuesto las manos y les he transferido de la autoridad pastoral que Dios me ha dado para que ustedes la ejerzan en las casas. Así es que tienes una gran responsabilidad que con convicción, con compromiso y con carácter tienes que sacar adelante, porque muchos de ustedes han hecho un pacto conmigo de que no vamos a permitir que el enemigo nos robe las ovejas. Si te las roban, tú eres responsable. Que el Señor nos dé la gracia para reforzar la alabanza, la presencia del Espíritu y el sistema de trabajo de la visión celular que Dios nos ha dado en Peniel, porque sabemos lo que hacemos. Si conoces a algún miembro de otra iglesia, es la prueba. Pregúntale, ¿cuál es la visión de tu iglesia? ¿Hay visión? ¿O qué es eso? Pregúntale a uno de Peniel, digo, de los que son Peniel diríamos, ¿verdad? Que ya han estado entrenados. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos una gran responsabilidad porque los tiempos son malos. Tenemos que reforzar los métodos que Dios nos ha dado de crecimiento de la iglesia. Debemos nosotros de reforzar estas columnas, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Dejo esta palabra en sus manos. Que el Señor les dé sabiduría, que su Espíritu la fije en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Yo no les prometo que los tiempos se compongan, porque de acuerdo a la palabra probable se hagan peores. Lo que sí te prometo es que las promesas de Dios son inquebrantables, y si nos aferramos a ellas, tú y yo, no solamente seremos vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A Él sea la gloria. Amén. Bendiciones.